12 y 18 minutos, este martes 29 de marzo abrimos ya nuestra ventana del mundo de la cultura para conocer, como siempre hacemos, lo que ocurre cerquita, aquí en nuestra ciudad. Y lo que ocurre, una de las tantas cosas que ha ocurrido, es que el pasado viernes, el 25 de marzo, el escritor sevillano Antonio Puente Mayor lanzó El pintor de los muertos, una novela negra dedicada a Valdés Leal, el pintor barroco del que ahora se cumple el cuarto aniversario de su nacimiento. Por eso queríamos hablar con él para conocer, bueno, cómo surge la idea, de qué trata este libro y por qué es importante que los sevillanos y las sevillanas lo disfruten. Antonio Puente Mayor, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bienvenido a Radio Betis. Muchísimas gracias por la invitación en esta casa de todos los verdiblancos y por supuesto también para hablar de un personaje tan sevillano, tan nuestro como es Valdés Leal. A eso iba, Valdés Leal, porque es de aquí, de nuestra tierra, de Sevilla, un pintor. Ahora nos metemos, si te parece, un poco en el libro, Antonio, pero quizás un pintor que no es demasiado conocido por los sevillanos, o no tanto como merecería, y creo que ese ha sido también uno de tus propósitos, ¿no?, con esta novela, que se conozca. No cabe duda, ¿no? Valdés Leal es uno de los grandes pintores de la historia, no solamente de Sevilla, sino universal, ¿no? Siempre hablamos de Velázquez, siempre citamos a Murillo, incluso se habla mucho de Zurbarán, que no era un pintor de Sevilla, que era extremeño, pero que se asentó en nuestra ciudad. Y sin embargo, Valdés Leal, que está definido como el auténtico pintor barroco, ¿no?, por expertos como Enrique Valdivieso, la verdad es que es una pena que se conozca tan poquísimo de él, ¿no? De hecho, vas por la calle y le preguntas a cualquiera y 1 de cada 10 a lo mejor te cita los cuadros del Hospital de la Caridad, pero poco más. Es uno de los propósitos, por supuesto, dar a conocer a este pintor, como también retratar, Antonio, la Sevilla de 1672. Es el año en el que se ambienta esta novela, una Sevilla que luchaba por recuperarse de la terrible epidemia que diezmó su población. Sí, una Sevilla, bueno, que acababa de salir, evidentemente, de una terrible tragedia, ¿no?, que era esa epidemia de peste del año 1649, que había dejado la población justo a la mitad, ¿no? Bueno, las estampas fueron horripilantes. Evidentemente, Valdés Leal va a sufrirlo en sus propias carnes, tanto él como su mujer cordobesa, ¿no?, Isabel de Morales. También llega a Córdoba, por cierto, ¿no? Entonces, claro, la ciudad de Sevilla va a experimentar un cambio radical, ¿no?, a nivel económico, a nivel social. Y bueno, pues en esa etapa de recuperación de la segunda mitad del siglo XVII, pues vamos a asistir a una serie de obras de arte, unas obras realmente impresionantes, ¿no?, que van a cambiar completamente el urbanismo y la fisonomía de la ciudad. Y yo quería ahondar precisamente en esa etapa maravillosa que tiene mucho que ver con la Sevilla actual, ¿no?, con nuestras fiestas, nuestros usos y, por ejemplo, con nuestra Semana Santa, con nuestro Corpus, etcétera. Claro, eso te iba a comentar, que era una Sevilla, por un lado, muy distinta a la actual, por todo eso, por la época complicada que vivía, por la situación de recuperarse después de los años anteriores, pero en cambio era una Sevilla que vivía también, como sigue viviendo, con los sentimientos a flor de piel, sus fiestas, sus tradiciones, y eso también queda reflejado en el libro. Sí, qué duda cabe, porque además Valdés Leal va a ser protagonista directo de ese cambio. Primero por su contribución a las iglesias, a los templos, donde van a residir pues algunas de las hermandades y cofradías, ¿no?, importantes de Sevilla. Tiene amistad, por ejemplo, con Pedro Roldán. Amistad, y bueno, va a trabajar como socio, ¿no?, en multitud de proyectos, por ejemplo en el retablo de la Caridad. Entonces, claro, estamos hablando de un personaje que está totalmente en el meollo de la cuestión, una de las figuras más reclamadas junto con Murillo para sostener todo ese cambio, ¿no?, que podríamos decir que se va a dar en las corporaciones, que se va a dar en los conventos. Son muchas las órdenes religiosas presentes en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII y, como digo, pues Juan de Valdés Leal será una figura preeminente en ese sentido. La sinopsis de este libro es la siguiente. Antonio, cuando el banquero Pietro Bertorelli es hallado muerto en su casa palacio con un extraño símbolo en el cuerpo, la Inquisición abre una investigación. Esta les conduce hasta un discípulo del afamado pintor Juan de Valdés Leal, quien se halla trabajando en un encargo para la Hermandad de la Santa Caridad. Convencido de la inocencia de su pupilo, el artista cierra un trato sin precedentes: colaborar en la búsqueda del verdadero asesino a cambio de la libertad del muchacho. Lo que el maestro no imagina es que al poco de iniciarse las pesquisas, 2 nuevos cadáveres serán descubiertos en las mismas circunstancias que el primero. ¿Cómo surge la idea de unir, de entrelazar a un pintor como Juan Valdés Leal con crímenes, con asesinatos?
Bueno, pues mira, lo primero es que Valdés Leal tuvo una relación real, atestiguada y directa con los fallecidos de la Sevilla de entonces. Ya hemos comentado la epidemia de peste, que dejó unas estampas horripilantes por las calles, ¿no? Carneros abiertos, que eran una especie de fosas comunes, y prácticamente desde el niño más inocente al adulto pues más experimentado, pues tuvieron que sufrir de lo lindo, ¿no? Viendo estas estampas. Y por otro lado, porque al ser hermano de la Santa Caridad, él va también a contribuir a enterrar a muchos muertos. Hay que tener en cuenta que la Hermandad de la Caridad se funda precisamente para enterrar a los ahogados en el río Guadalquivir, a los ajusticiados, a esas personas que prácticamente no tenían familia, que nadie se acordaba de ellos y que necesitaban un sepelio digno. Por tanto, esa es la primera relación de Juan de Valdés Leal con la muerte. Esto me hace pensar en una trama en que pudiera él colaborar, en este caso ayudando a un pesquisidor, que sería una especie de detective de la época, en este caso pues designado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que se encontraba en el castillo de San Jorge en Triana, y bueno, pues al estar implicado un discípulo suyo, pues él va a colaborar para intentar averiguar estos crímenes. Ya decíamos en la intro, Antonio, que es un libro muy sevillano. Sí, no cabe duda que la Sevilla de entonces, la Sevilla del siglo XVII, seguía siendo una de las grandes capitales, no solamente de España, sino de todo el mundo, ¿no? Sevilla en el siglo XVI había sido la Nueva York, prácticamente, del mundo, y bueno, pues ya en el XVII es cierto que estábamos en un periodo de decadencia, pero todavía seguía siendo una ciudad mirada por poetas, por filósofos, por estudiosos, intelectuales, que va a continuar, de hecho, esa fascinación incluso hasta el siglo XIX. Por tanto, yo estaba ansioso, después de las muchas publicaciones que he realizado, este es mi número 29 ya, 29 libros que tengo publicados. Que se dice pronto. Pues bueno, que se dice pronto, claro. Estaba ansioso por hacer una novela que se ambientara en mi ciudad, probablemente en la época más fascinante que hemos vivido, que es el Siglo de Oro. ¿Y cómo es también ese proceso de...? Porque imagino que, claro, que esto tiene detrás un proceso de recopilación, de estudio, de trabajo de campo, ¿no? Como se suele decir, antes de llevar a cabo un libro que habla de algo real, que habla de la historia, que habla de siglos atrás, como es este 1672. Bueno, esa es la fase más apasionante para cualquier novelista, a cualquier escritor. Uy, hemos perdido conexión con Antonio Puente Mayor. No sabemos qué ha pasado, pero se nos acaba de ir la conexión con Antonio Puente Mayor. Estábamos hablando con él, con este escritor sevillano que nos está hablando sobre su libro, El pintor de los muertos, una novela negra que, por cierto, pueden adquirir. Es uno de los temas que íbamos a tratar a continuación, disponible en todas las librerías y también a través de internet. Estamos tratando de recuperar la conexión con Antonio Puente Mayor. Salía el pasado viernes, el viernes 25 de marzo, esta novela con mucho sabor a Sevilla, la Sevilla de ese 1672, una Sevilla barroca que, como nos contaba el propio escritor, se encontraba luchando por recuperarse de esos años complicados, de esa terrible epidemia. Fíjense, la coincidencia también con la actualidad, con la pandemia del COVID-19. Bueno, en este caso era otro tipo de epidemia, pero esa similitud con la Sevilla actual. Creo que tenemos ya la conexión recuperada con Antonio Puente Mayor. Sí. Sí, que se nos había ido, sí. Estábamos hablando de esa relación de Valdés Leal con la ciudad de Sevilla, con la epidemia, con los crímenes. Bueno, pues estábamos hablando de que es un personaje que vive realmente lo que es la época quizás más oscura, ¿no?, del siglo de oro sevillano, una etapa en la que se tiene que reinventar completamente la ciudad y que, bueno, en este caso pues está a la orden del día, pues las ejecuciones del Tribunal del Santo Oficio, las pesquisas, y él va a participar básicamente pues como un ayudante de Sherlock Holmes, ¿no? Porque el pesquisidor, en este caso Ginés de Castroviejo, designado por el tribunal, pues va a requerir de un ayudante que le acompañe, que le descubra esa Sevilla fascinante, oscura, llena de dualidades, y entre los dos van a intentar desentrañar
a ese asesino en serie, ¿no?, que está sembrando el pánico en la ciudad. Qué interesante cómo se mezclan el arte, la cultura con quizás también, bueno, lo más, no sé cómo definirlo exactamente, pero vemos las dos caras de la moneda, ¿no?, en la novela, Antonio, el arte, la cultura, el máximo esplendor de lo que es, bueno, pues la cultura en definitiva, el saber, la sapiencia, con otro lado el crimen, los asesinatos, las dos caras de la moneda, como decíamos anteriormente, de lo que puede ser también una persona, ¿no? Hombre, es que ten en cuenta que en la actualidad llegar a los lectores que están contaminados, entre comillas, ¿no?, por tantísimas ficciones televisivas, pues por tantos atractivos, ¿no?, tecnológicos que tenemos hoy día, ¿no?, empezando por los propios niños, es muy complicado. Entonces, para acercarles la historia y acercarles pues estas curiosidades de nuestra ciudad, hay que ir muy fino, ¿eh? Uno de los géneros literarios de moda, sin duda, es la novela negra. Yo creo que nunca decae la novela. La propia Agatha Christie ha vuelto otra vez a los kioscos recientemente, ha vuelto al cine, se hacen continuas adaptaciones de obras de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, hay una serie de autores de novela negra que están siempre presentes, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que era un género muy adecuado para atraer a lectores no solo de Sevilla, ojo, porque no es una novela, está desarrollada en Sevilla, pero no es solamente para sevillanos, ¿no? Pueden acceder a ella pues todo tipo de lectores en lengua hispana y bueno, yo pienso que Valdés Leal es un personaje lo suficientemente importante y de prestigio para que la gente pueda descubrirlo en esta novela. Insisto en que es incomprensible que un pintor de ese calibre, definido como el auténtico pintor barroco, no tenga libros dedicados. Antonio Palomino, como mencionaba antes, fue el único que lo mencionó ya en la época contemporánea suya. Luego, posteriormente, una biografía de José Gestoso, otro personaje, por cierto, bastante desconocido de la ciudad de Sevilla, y poco más. De ahí que la documentación que yo he barajado para llegar a Valdés haya sido muy escasa. Me he tenido que basar más en gente de la época, del contexto histórico, que en el propio Valdés. Claro, y eso también le entrega, por supuesto, un plus de importancia a la novela que ha hecho Antonio Puente Mayor, porque es inédita porque no hay libros sobre la figura de Valdés Leal. Hablabas antes, Antonio, de las obras más destacadas. Fundamentalmente es conocido Valdés Leal por los dos jeroglíficos de las postrimerías, pintados en ese 1672 aproximadamente para la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla, obras que imagino van a tener también importancia en la novela. Hombre, tienen muchísima importancia, porque esas son las obras con las que yo llegué a Valdés, y yo creo que la mayoría de sevillanos lo conocen evidentemente por estos dos lienzos, ¿no? Este maravilloso díptico de la iglesia del Hospital de la Caridad. No podía ser de otra forma. Todo el recorrido vital que tenemos de Valdés Leal en El pintor de los muertos en la novela precisamente tiene que ver con la realización de estas obras, al principio buscando inspiración, porque el discurso, lo que se plantea en los cuadros es una idea de Miguel Mañara, otro personaje fundamental para entender la Sevilla del 600, el caballero Miguel Mañara, que fue un gran mecenas y que además posibilitó la creación de ese maravilloso hospital. Y luego, por otro lado, pues también los propios cuadros. Yo trato de explicar en qué consisten los cuadros, un poco de desentrañar sus símbolos y cómo él, pues a partir de la trama novelesca, pues va, digamos, recogiendo esas piezas y formando el puzzle que va a dar lugar a sus dos obras maestras, que son sin duda alguna los jeroglíficos de las postrimerías. También me gustaría decir que el título puede dar lugar un poco a engaño, porque el pintor de los muertos es, digamos, el apodo con el que se va a conocer a Valdés Leal desde el romanticismo, ¿no? Tenemos ahí una serie de figuras, Enrique Romero de Torres, que fue hermano del famoso Julio Romero de Torres, el pintor cordobés, que le va a atribuir ese título, le va a poner esa etiqueta de pintor de los muertos, precisamente por la maestría demostrada por Valdés Leal en los jeroglíficos de las postrimerías, ¿no? También tenemos algún pintor, Rodríguez Losada, ¿no?, que lo pinta precisamente en una cripta, inspirándose, ¿no?, en los cadáveres para poderlos luego retratar. Y también José Gestoso incluso va a echar más leña al fuego, atribuyéndole una serie de cabezas cortadas, decapitadas, de Juan el Bautista y tal, que finalmente se demostró que no eran suyas. Entonces, claro, este hombre ha arrastrado la leyenda de ser un pintor de muertos,
algo que es completamente falso, ya que, bueno, pintó evidentemente estos cuadros que hemos mencionado, pero el resto de su producción no puede ser más luminosa y más variada, ¿no? Es muy rica, como se ha podido comprobar en la exposición que ha tenido lugar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Así que El pintor de los muertos, el título, que es esa etiqueta de la que llevamos años queriendo, los que amamos el arte, queriendo deshacer a Valdés Leal. Por otro lado, en el libro juega con ese motivo de la investigación de los crímenes de los que él participa, ¿no? Como ayudante de pesquisidor, y poco a poco, como esas piezas van formando ese puzzle que da lugar a los jeroglíficos de las postrimerías. Y ya la última, Antonio, ¿dónde? Lo más importante, ¿cómo pueden adquirir los oyentes que hayan quedado, bueno, pues prendidos de esta novela? Porque al menos la sinopsis que comentamos aquí es muy, muy, muy interesante por todo ese sentimiento sevillano que tiene por retroceder a nuestra historia, a nuestra ciudad de siglos atrás. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Dónde se puede conseguir esta novela negra? Pues mira, El pintor de los muertos se puede encontrar en cualquier librería de Sevilla. Está editada por Algaida, que pertenece al grupo Anaya. Es una editorial que se mueve muy bien, que tiene muy buena distribución. Digo Sevilla, como digo Cádiz, Huelva, toda Andalucía, el resto de España, y por supuesto por internet, ¿no? Las principales plataformas, ¿no? Yo recomiendo especialmente, y lo digo de verdad de corazón, que la gente acuda a las librerías de barrio, que vayan a las pequeñas librerías, que hay que apoyar a los libreros, ¿no? Que son ahí verdaderamente, pues, una fragua de cultura, ¿no? Y de conocimiento, y tenemos que apoyarlos, ¿no? Eso por un lado. Y si están en casa, están en pueblos alejados y no pueden acudir a la librería, por favor que lo pidan por la plataforma todostuslibros.com, que es, podríamos decir, el equivalente a Amazon que han montado las librerías pequeñas e independientes. Repito, todostuslibros.com. Por último, me gustaría decir que este próximo sábado 2 de abril, la novela se presenta en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en la calle Sierpes. Vamos a tener un acto muy bonito, se van a proyectar imágenes sobre Valdés Leal. Voy a contar, bueno, pues con la colaboración de Lola Chávez, que es una periodista y vocal del propio Círculo Mercantil, que me va a presentar. Y bueno, están todos los sevillanos invitados, vamos a desentrañar algunas claves de esta novela y vamos a hablar, por supuesto, de la figura de Valdés Leal. Pues una cita también, aparte de un libro, tienen una cita con esta novela negra, con El pintor de los muertos, con la figura tan importante, el sevillano, el pintor Juan de Valdés Leal, y con el que lo ha hecho todo esto posible, que es Antonio Puente Mayor. Antonio, gracias por estar con nosotros en Radio Betis, un placer.